This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. Como ya hicimos el año pasado, vamos a comentar las tendencias para el año que viene en el podcasting. Si quieres comprobar si acertamos en alguna, puedes escuchar, después de escuchar este episodio, por ejemplo, el episodio del año pasado o leer el artículo. Un saludo de José Antonio Gelado y esto es Comunicando Podcast. Como decía, este año voy a seleccionar y comentar algunas de las que he leído en las últimas semanas y con las que coincido. Es, por tanto, un repaso a las previsiones para el 2025 en el mundo del podcasting. Las dos primeras llegan de la mano de Nieman Lab, que reúne en especial cada año todas las tendencias del periodismo de cara al año siguiente, y entre las que he seleccionado estas dos. Primera, la clase media del podcasting seguirá menguando, y esta no la he leído en muchos sitios, la verdad. Esta es bastante original, por así decirlo. La brecha social del podcasting parece que va a seguir creciendo en 2025, por lo menos en Estados Unidos, según pronostica Alex Suyon-Laughlin de Defector Media. Define como clase media a los podcasters profesionales, pero que no son Joe Rogan ni son millonarios. A pesar del crecimiento, dice, y la consolidación de la industria a su alrededor, cada vez es más difícil conseguir financiación para proyectos de podcasting y el año que viene augura que será aún peor. Interesante. Segunda, el podcasting se convertirá en la primera opción para las últimas noticias y anuncios importantes de figuras públicas. Es otra de las predicciones que he seleccionado de Nieman Lab, ya que aporta un punto de vista muy interesante según Johnny Deutsch de The Podglomerate. La relevancia del podcast como primera opción para comunicar eventos importantes se va consolidando y cree que va a ser el año definitivo el año que viene, por delante de las redes sociales y de otros canales propios de los medios. 3. El crecimiento continuo y global, en especial del podcast en español. Estará leído en varios sitios, pero en este caso concreto, la reseña que hago es de la influencia del público joven y la diversificación de ingresos y el uso de la IA que veremos más adelante. Lo comentaba Paul Rodríguez, CEO de Mumbler y cofundador, que comenta 7 tendencias para el 2025 y entre las que he seleccionado pues el crecimiento, como decíamos, global del podcasting, especialmente en nuestro idioma, ya que hay margen para llegar a sectores de población donde todavía es minoritario y la consolidación en los sectores más jóvenes de la audiencia donde ya es algo habitual. 4. El vídeo seguirá siendo clave, ¿vale? Esta no es muy rompedora, pero parece que, además aquí coinciden muchos análisis, en este caso concreto lo comenta Eva Correa en Marketing Directo y dice textualmente: la integración del vídeo abrirá nuevas puertas para el patrocinio visual, anuncios personalizados y la creación de contenido exclusivo para plataformas como YouTube. Abro aquí paréntesis porque Podnews ha preguntado precisamente a varios de sus suscriptores cuáles son sus predicciones para el 2025 y lo ha resumido con la interrogante de si será el año del vídeo. Normalmente esto nunca se cumple, un pequeño paréntesis aquí también. Normalmente cuando se dice va a ser el año de tal, normalmente no lo es, pero en este caso todo parece que apunta que va a ser realmente el año del vídeo en el podcasting. Un aspecto a tener en cuenta también relacionado, y comentaban también en Podnews algunos de los suscriptores a los que les han preguntado, es que es muy difícil que otros medios tengan las ventajas que tiene el podcast por la propia alimentación, el podcast de audio. Ahora hay que especificarlo. Esa conexión íntima y personal del oyente con el creador, con el podcaster, y por lo tanto ese compromiso, ese engagement, esa fidelización de la audiencia. Es por tanto muy probable que el uso y abuso del vídeo pues vaya a conducir a que en el próximo año haya un resurgir del audio como elemento esencial y diferenciador del podcasting respecto a todas las demás medios y sobre todo el vídeo. Y 5, porque queda muy bien, ¿no? Lo de 5 tendencias para 2025, es la progresiva implantación de la inteligencia artificial en los distintos procesos que ya hay ahora mismo de producción, se va a consolidar, pero además va a seguir avanzando en nuevos procesos dentro de la creación de un podcast. Y eso también se aplicará, como decimos, pues a traducciones, participación de la audiencia, encuestas, feedback, etcétera. Por último, hay algunas tendencias que he leído en algunos sitios que no termino de coincidir con ellas y tampoco quiero enrollarme mucho para que no se pase mucho también el podcast de los 5 minutos. Pero sí quiero comentar que el sonido inmersivo 3D, el audio espacial,
que si bien no es algo nuevo, parece que va a ser más importante para el año que viene, pero no tengo muy claro cómo afecta directamente o cómo se va a integrar con el podcast, ¿no? Conceptos como, decíamos también, realidad virtual, aumentada, gamificación, etcétera, ¿no? Sin duda, son tendencias tecnológicas, pero yo creo que se arriman un poco, se meten así dentro del saco del podcasting y no termino de verle la relación. Yo también alguna vez lo he dicho, o sea que esto no se trata de criticar ni de reescribirle a nadie nada, sino simplemente de comentar y de proponer y de decir, oye, ¿cómo vemos el 2025? Y lo más interesante también es preguntarte, oye, ¿y tú que estás escuchando esto, qué opinas? ¿Cómo ves las tendencias para el 2025? Porque la verdad es que me interesa mucho saber qué es lo que opinas y te animo a enviarme un comentario o a publicar un post o a hacer un podcast, por supuesto, o un audio. Si me mandas un audio, pues genial, porque así lo puedo incluir en próximos episodios. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar si es habitual que escuchas Comunicando y feliz 2025. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola amigos, me llamo Jorge Uría. Bienvenidos al podcast A Son de Mar, un espacio que se emitirá cada 15 días y que, dedicado a la náutica, también pretende ser un lugar de encuentro para los que, como yo, se sienten bien cuando contemplan el mar y mejor aún cuando lo disfrutan. El respeto reverencial que tengo por la gente de la mar me ha llevado a grabar este podcast como homenaje a los hombres y mujeres que a diario gozan de las bondades, pero también padecen las inclemencias de un medio tan temperamental como la mar. Pescadores y pescadoras, marineros, patrones, marinos, navegantes, aventureros y aventureras, fareros, investigadores, eruditos, escritores, escritoras, todos ellos tendrán su espacio en este podcast, serán los verdaderos protagonistas. Entrevistas y expertos colaboradores ofrecerán sus conocimientos para deleite de quienes nos escuchen. Y no es broma, porque por este podcast desfilarán personajes que sin duda servirán de inspiración para muchos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.